Entonces vamos a revisar, no sé si el compañero que hizo reconoce su letra. ¿Alguien reconocerá su letra, no? Nadie reconoce su letra, pero es alguien que está dentro de la sala. Así que vamos a revisar esta pregunta de la guía número 12. Dice, en la figura, las secantes, pregunta, ¿a qué se refiere con secantes? ¿Qué era una secante? ¿Alguien se acuerda? Porque a mí me preguntan secante, pero ¿qué es secante? La secante TP y la secante TQ. ¿Qué es el concepto de secante? ¿Alguien se acuerda? Porque para eso también es esta clase, para recordarnos cosas de la materia. ¿Nadie? Ya. Secante, ¿Es la recuerden, unión? es una, perdón. ¿Es la unión? Voy a explicarlo mejor. Ojo. Secante es cuando una línea, por ejemplo, que parte fuera de la circunferencia, cruza la circunferencia y se va. Pero principalmente esta línea toca la circunferencia en dos puntos. Ahí toca en S y toca en P. O también esta otra línea que también parte en T y cruza la circunferencia, pero no la cruza completa, solamente llega hasta el otro punto de la circunferencia. Toca en R y toca en Q. Eso se llama secante. Eso se llama secante. Pregunta. Y me gusta que refresquen estos muchachos. Si yo solamente considero desde S hasta P, solamente ese trazo, ¿cómo se llama ese trazo que es parte de la cuerda? Ya lo dije, era al revés. Que SP. es parte de la secante, esto es la cuerda. SP, como dijo el compañero, se llama cuerda. ¿Por qué? Porque une dos puntos de la circunferencia. ¿Qué me respondieron por aquí? Diámetro. Ojo, Milton. Diámetro es cuando esta cuerda pasa exclusivamente por el centro de la circunferencia. Ahí es diámetro. Cuando pasa por el centro. Cuando no pasa por el centro, se llama cuerda. ¿Ya? ¿Se recordaron eso, muchachos? Un refresco de memoria. Sigamos con la clase. Entonces ya tenemos recordado el concepto de secante. Dice, cortan en S y en R respectivamente. O sea, estas secantes, TP y TQ, cortan en S y en R respectivamente. Coma. Importante esa coma. A la circunferencia del centro. Dicen, si el arco PQ, y aquí empiezan los números, si el arco PQ mide 144 grados, pregunta, ¿dónde parte esta cuerda? ¿Parte en P o parte en Q? Eso que está ahí en verde. En P. En P. Bien. Pregunta, ¿esta cuerda va para arriba o va para abajo? ¿Qué dijimos? Abajo. Muy bien, va para abajo. Porque recuerden que la medición de arcos es en sentido antihorario. Muy bien. Por lo tanto, esto es, todo eso que está ahí vale 144. ¿Cierto? Ahora, me dicen que TSOR es un rombo. ¿Qué significa esto que sea un rombo? ¿Qué significa por lo que esto sea un rombo? ¿Qué recuerdan del rombo, muchachos, de la figura geométrica del rombo? Nada. Ya. Un rombo, muchachos, gracias por la sinceridad, es una figura geométrica, no sé si conocen la marca Umbro.
¿Conoce la marca deportiva Umbro, no? Que es muy conocida. No. El logo de la marca, que es Umbro, el logo de la marca es un rombo. Este rombo, para nosotros, tiene la siguiente característica. Y a nosotros nos va a servir muchísimo. Por ejemplo, ese ángulo 1, si vale 1, o no sé, 41, este ángulo, el de al frente, también vale 41. Si este ángulo, por ejemplo, mide 100 grados, el ángulo del frente del rombo también mide 100 grados. Eso es el rombo. Por lo tanto, ¿qué nos sirve a nosotros? Que ese ángulo sea el valor de beta. Entonces, ¿qué hizo su compañero? Su compañero que hizo que de 90 es igual a 144 menos x dividido 2. Y a mí me están preguntando por el valor del ángulo beta. Como dijimos, como esto es un rombo, ese ángulo beta con el ángulo del frente son exactamente iguales. Pregunta. ¿Qué teorema pueden relacionar en el ejercicio? ¿Se les viene algún teorema que hayamos visto antes? Hay uno que está muy clarito, muchachos, ¿ah? ¿Qué teorema se les viene, muchachos? Eso del ángulo del centro. Ya, uno es el ángulo del centro, que sería el beta en este caso, pero también con el beta hay otra propiedad. ¿Se acuerdan cuál o no? Un teorema de un ángulo, pero ¿qué ángulo es? ¿Interior o exterior? Interior. Ojo, y voy a leer el chat. Muy bien, Milton, es exterior. ¿Por qué ángulo exterior? Por algo muy simple. El rombo está afuera, ¿no? Parte del rombo está afuera, ¿no? Por lo tanto, si parte del rombo está afuera, hay un ángulo que está afuera, ¿no? El que dibujé en naranjo. Muy bien, no sé quién lo dijo, no sé si Diego o Dylan. Justamente por eso. Porque ese ángulo beta automáticamente es teorema del ángulo exterior. Vamos a verlo. Por lo tanto, ángulo beta. ¿Qué sería eso? ¿Es igual a cuánto? Dividido 2. ¿Se acuerdan que era dividido 2? Pero es igual a cuánto. El teorema del ángulo exterior, ¿era suma o era resta? ¿Recuerdan eso? Teorema del ángulo No. exterior. Ya. Siempre el teorema del ángulo exterior, y voy a leer el chat. Muy bien, Milton, es resta. Siempre es resta el teorema del ángulo exterior. ¿Qué voy a restar yo? Voy a restar el arco más grande, o el más lejano en este caso, que es PQ, que vale 144, menos el ángulo RS, ¿o no? Menos el ángulo RS dividido 2. Y ahí tenemos el teorema del ángulo exterior. Pero, ¿cuál es el problema de aquí del rectángulo, muchachos? Hay un gran problema. ¿Quién es capaz de darse cuenta cuál es el problema? Algo que ustedes aprendieron en primero y segundo medio. ¿Cuántas incógnitas hay? ¿Cuántas Dos. incógnitas? Dos. Beta y RS, ¿cierto? Y tenemos una ecuación. Técnicamente eso no se podría resolver.
técnicamente, porque tenemos dos incógnitas y una ecuación. No podemos resolverlo. Tenemos que saber o cuánto vale beta o cuánto vale RS. Pero hay una solución. Quiero que observen el dibujo y les voy a ayudar un poquito. ¿Qué relación ven ustedes en el dibujo y nos soluciona el problema incluso? En el círculo está la solución. ¿Alguien se da cuenta de la solución? ¿Quién se da cuenta del alguien que sea pillo? RS. Ya, RS. ¿Qué pasa con RS? Dígamelo. ¿Es el doble de beta o no? Algo así. Va cerca, está muy cerca, pero no es el doble. Está casi. Está casi. RS es igual a ¿cuánto? Está casi la respuesta. Dijiste un número de más. ¿A cuánto vale RS? Es igual ¿Beta? a beta, muy bien. Eso es la solución. ¿Por qué el arco RS es igual a beta? ¿Qué teorema usamos acá? ¿Cómo se llama ese teorema del ángulo? ¿Interior o exterior? ¿O del centro o ángulo inscrito? ¿Cómo se llama ese teorema que está aquí? ¿O cómo se llama el ángulo, mejor dicho? ¿Ángulo del centro o ángulo inscrito? Del centro, ¿no? Muy bien, ángulo del centro, porque ¿dónde está ubicado? ¿En el centro de qué? En el centro de la circunferencia, ¿no? Porque uno de sus vértices es el centro. Por lo tanto, solucionamos el problema. ¿Qué hacemos ahora? RS lo reemplazamos por beta. ¿Y por qué lo reemplazamos? Porque antes, ¿cuántas incógnitas teníamos? Dos. Dos. ¿Y ahora cuántas tenemos? Una. Una. Beta. Por lo tanto, ahora hay que encontrar el valor de beta. Haciendo una recapitulación. Esto que está en el rectángulo grande, como dijo Milton, es teorema del ángulo exterior. Esto que está acá, RS es igual a beta, es igual al ángulo del centro. Por lo tanto, nosotros cambiamos RS, lo cambiamos por beta, y en vez de tener dos incógnitas, ahora tenemos una. Pregunta del millón, ¿qué hay que hacer ahora? Lo más fácil del mundo, ¿qué hay que encontrar el valor de qué? ¿De beta o no? El valor de beta, ¿no? ¿Cómo parto encontrando el valor de beta? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Disculpen que lo pregunte tanto, muchachos, pero también tengo que refrescarle memoria de años anteriores. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para encontrar el valor de beta? Esto es matemáticas de octavo y primero medio. ¿Por dónde parto? ¿Cuál es mi molestia? Y tengo una molestia aquí en eso. La división. Muy bien, la división. Excelente quien dijo la respuesta. ¿Qué hago con el 2 de la división? Si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Si aquí está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado de la ecuación? Multiplicando. Muy bien, multiplicando. Por lo tanto, 2 beta, y ese es el gran cacho de muchos ejercicios algebraicos. Las divisiones o las fracciones son molestas. 144 menos beta. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Siempre se les dice las incógnitas en un lado y los números en el otro. Por lo tanto, ¿qué hago con el menos beta? Cambiarlo al lado del 2. Cambiarlo al lado del 2.
Por lo tanto, 2 beta de menos se transforma en más beta es igual a 144. 2 beta más beta, ¿cuánto es? 3 beta. 3 beta, bien. 3 beta es igual a 144. Ahora, ¿qué hago para dejar el beta solo? ¿Qué hago con el 3 que está al lado? Anda a dividir el otro, ¿no? Lo paso dividiendo. Por lo tanto, ¿cuánto es 144 dividido 3? Esto No es sé. igual 40 y... Piensen un poco. ¿Saben cómo le hice yo, no? Lo estimé, pues. En vez de dividir 144, es más fácil dividir 150, ¿no? ¿Cuánto es 150 dividido 3? 50. 50. Entonces, 144 es un poco menos de 50. Hice una primera estimación. Jeremy me dice 48 y Brian también y está correcto. Esto es 40 y 48. Esa es la respuesta del valor de beta y la respuesta correcta en esta pregunta era la alternativa B. Muchachos, ¿alguna duda con esta pregunta? ¿Dudas? ¿Algún paso que no hayan entendido? Porque No. justamente la clase de retroalimentación es para eso. ¿Se entendió por qué usamos el teorema del ángulo exterior y el ángulo del centro? ¿Se entendió eso, no? Que es importante para el ejercicio. Este es el ángulo exterior y este es el ángulo del centro. ¿Se entendió eso, no? Sí. Ya. Esas son las claves del ejercicio. Me gusta hacer este ejercicio, se lo hice un poquito más complicado, más que nada porque este tipo de problemas puede aparecer en la XPCU. Problemas como de este nivel. Algo muy parecido a esto. Así que, ¿qué hizo su compañero? Dijo que era 144 menos X dividido 2. Aplicó bien el teorema del ángulo exterior, pero la pregunta es, ¿de dónde sacó el 90? Eso es lo que a mí me generó duda del ejercicio. Aplicó bien el teorema del ángulo exterior, pero mi duda es esa, ¿de dónde sacó el 90? Porque en rigor está asumiendo que beta vale 90. Por lo menos lo que dice en el ejercicio. Porque eso un poco me está diciendo el ejercicio. Pero ya no hay mayor trascendencia en eso. Para eso estamos, para corregir y para fortalecer. No es lo ideal estar haciendo clases online. Dice lo siguiente el ejercicio 3 y ahí está el desarrollo que es muy cortito. En la figura, EC y AC son secantes de la circunferencia. Pregunta, la medida del ángulo SA, voy a correr un poquito, ángulo SA, ¿vale? Me preguntan por ese ángulo y este ejercicio está más fácil. Y el alumno lo llamó X. Pregunta, ¿qué teorema es ese? Ese es más fácil de saber cuál es. Exterior. Exterior. Porque ¿dónde está el ángulo dentro o fuera de la circunferencia? Fuera. Afuera. Muy bien. Y me dicen que el alumno me escribió que EC menos AC dividido 2. La fórmula está casi buena. ¿Quién se da cuenta del error? Hay 2 errores en la fórmula, aunque está bien. Pero está aquí el error. ¿Quién se puede dar cuenta del error?
Aquí lo puede hacer o lo puede decir. ¿Realmente es ese o no? CE, Porque, ojo, la fórmula no es de distancias, es de arcos. Por lo tanto, de E hasta C, como lo estoy dibujando a la derecha, no es un arco. Por lo tanto, imposible que sea ese. ¿Qué arco debería haber acá? Y DC. ¿Ah? Pero ojo, arcos, no distancias. Arcos. ¿Qué arco debería ser en la fórmula? ¿Cuál es el arco? DE, ¿Cuál? Pero, ojo, pregunta, ¿cuál es el arco más lejano del ángulo? El arco más lejano del ángulo X. EA, EA. Por ahí les creo. EA. Por lo tanto, aquí debe haber sido EA, ¿o no? Eso debe haber sido. Pero después lo escribió bien su compañero. 130. Ahora, ¿cuál es el arco más cercano al ángulo X? El arco más cercano. BD, BD. Muy bien. Parto en B y termino en D. Así se lee. Parto en E y termino en A. Y aquí debe haber sido BD, ¿o no? Y esto está bien, 42. Por lo tanto, 130 menos 42, eso es 90, 88, 44. Y eso está correcto. Y la respuesta era 40 y 44. ¿Se entendió eso, un chiquillo, no? Esto estaba más fácil, ¿cierto? sí, Ya. Vamos a hacer otro ejercicio más antes que se me termine el tiempo. Esta clase va a ser un poquito más corta de lo habitual. En realidad, esta va a ser el último ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Me parece que su compañero no lo hizo. El 5 yo lo hice. Lo hice en clase incluso. Se lo di de IAPA. Quiero hacer el ejercicio 4. No sé si su compañero hizo el ejercicio 4. Ahí está el ejercicio 4. Vamos a ver si realmente lo que hizo está bien. Y con eso vamos a empezar a terminar la clase si es que me alcanza el tiempo. Vamos a ver. En la circunferencia de la figura, SQ es una cuerda. Me dicen que SQ es cuerda, o sea, une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Automáticamente, si ustedes ven el dibujo, ¿a qué se relaciona con lo que hemos visto en clase? ¿Teorema del ángulo interior o teorema del ángulo exterior? interior, Muy bien, teorema del ángulo interior. Porque el ángulo alfa que aparece en el dibujo, ¿está dentro o fuera de la circunferencia? adentro. Está adentro, ¿no? Muy bien, chiquillo. Entonces, muy bien, Brian Salgado. SQ es una cuerda que intersecta con el diámetro PR. Ojo con esto. A mí me dicen que PR es diámetro, solo que no está dibujado el centro. Generalmente uno sabe que es diámetro cuando está el centro O. Aquí no me lo dicen, pero hay un centro en el punto T. O sea, se intersecta en el punto T. Pero PR es diámetro, ya no es cuerda. Me dicen si el arco QS, o sea, todo eso. Uy, bien feo mi arco. Me dicen que el arco QS. ¿Cuánto mide el arco QS? ¿A alguien se le ocurre, no? ¿Cuánto mide el arco QS? Aparece ahí. Vale lo mismo que el arco SP. 130 igual. 130, muy bien. Esto mide 130 y esto mide 100.
130. Me preguntan, ¿cuál es la medida de alfa? Buena pregunta, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cómo se hace este ejercicio? Es la E. ¿Por qué vendría siendo la E? Ah, usted dice que porque el arco PQ, esto vale 100, ¿o no? A ver, deje dibujarlo con otro color. Porque PQ vale 100, Sí. yo lo descartaría. ¿Por qué la descartaría? Es la mitad porque es A o no. Pero hay un problema. Ese ángulo alfa, si el arco vale 100, entonces el ángulo alfa vale 100, vale lo mismo. Ese ángulo alfa es ángulo del centro, sí, No, porque no tiene centro o no. claro, porque el vértice no está en el centro de la circunferencia, por lo tanto, este ángulo no podría valer 100. Si eso fuera así, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo ahora, ahí vale 100. Ahí vale 100, porque el ángulo alfa del centro es lo mismo que su arco, pero no vale 100. Y vale la mitad. Tampoco podría valer la mitad. Pero vamos a construir cómo haríamos el teorema del ángulo, el teorema del ángulo interior. ¿Cómo construiríamos el teorema del ángulo interior para alfa? Solo en letras, nada de números. Esto es igual a alfa. ¿Cómo sería alfa para el teorema del ángulo interior? ¿A alguien se le ocurre? Esto es suma, esto está bien. Y esto es dividido 2, también está bien. Pero ¿qué arco va primero? Aquí. QS. Q. Ojo, ojo aquí. SQ. S, SQ. Ojo, voy a explicarle de nuevo el teorema del ángulo entero. Cuando usted tiene el ángulo alfa también vale alfa i. ¿Y, ¿Y dónde toma el arco i? ¿Qué está al frente de alfa? ¿Qué arcos están frente a alfa? RS y PQ. RS y PQ, ¿no? Por ahí sí. Por lo tanto, esto es RS o PQ, voy a anotar primero. PQ más RS, ¿cierto? Aplicando teorema del ángulo anterior. Pero yo sé cuánto vale PQ. ¿Cuánto vale PQ? 100. Vale 130, ¿no? Por lo tanto, ahora tengo otra incógnita. Ya no es alfa. ¿Cuál es la otra incógnita? El valor de, ¿Por qué PQ vale 130? ¿por qué me lo dice? Ah, Era 100 por lo que dije yo en delante, ¿no? perdón. Espérame. Creo que me volé. Arco QS. Ah, lo que pasa es que lo borré. Lo dijo un compañero hace un rato. Esto vale 130, ¿cierto? Porque QS vale 130 y el arco SP vale 130. ¿Cuánto tenemos ahí? 130 más 130, 260. 260. Y la vuelta completa, ¿cuánto vale? Tiene toda la razón, estimado. Yo me equivoqué. 360. Yo me equivoqué. Muchas gracias por la aclaración. Vale 100.
No me había dado cuenta que estaba en silencio. Ahora sí, muchachos. Muchachos, ahora sí, les pregunto lo mismo que estaba hablando. Aún alguien que no haya aún captado por qué el arco PQ vale 100, como me lo corrigió su compañero Brian Salgado. ¿Están todos claritos en eso? Ya. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Me dicen que QS vale 130. SP también vale 130. La suma, ¿cuánto es de 130 más 130? 260. 260. Ustedes saben que la vuelta completa al arco o la vuelta completa de un ángulo en la circunferencia vale 360. Entonces, de 260 a 360, que es lo mismo que la distancia o el arco PQ, es 100, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora nosotros dijimos que para aplicar el teorema del ángulo interior era el arco PQ más el arco SR. Bueno, no, lo voy a dejar ahí, mejor anulado. Dividido 2. Pero yo sé que PQ vale, lo voy a reemplazar acá de inmediato, vale 100, vale 100, perdón. Ahora tenemos otra incógnita. El valor de RS. Pero hay una forma de resolver RS. ¿A quién se le ocurre cuánto vale RS? Ya hay una palabra clave en el enunciado para resolverlo, para calcular el valor de RS. Hay una palabra clave, es una palabra. Una palabra. ¿Quién me puede decir qué palabra es esa que está en el enunciado? Y me dice de inmediato cuánto vale RS. Y con esto también me ayuda. Que el arco SP vale 130. ¿A alguien se le ocurre cuál es esa palabra, no? Diámetro. Muy bien, la palabra diámetro. Esto me soluciona todo el problema. ¿Por qué dirán ustedes? Porque ¿qué es el diámetro en cuanto a arco? Para que se lo imaginen, porque esto también necesita un poco de imaginación. Si PR es diámetro, desde R doy la vuelta hasta P. Pregunta, esa vuelta completa que es donde parto en R y termino en P, ¿cuánto vale esa media vuelta completa? La media vuelta, lo que está en azul. 180. Muy bien, Brian, y muy bien, Brian. Araviri Salgado. Vale 180 la media vuelta completa. Pero yo solamente tengo 130. Por lo tanto, ¿cuánto me falta aquí en este pedacito de arco? 50. Me falta 50, ¿no? 50. Por lo tanto, RS, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 50. Vale 50. Más 50. ¿Se va entendiendo el ejercicio, chiquillo? ¿O no se va entendiendo todavía? ¿Están Sí. captando? ¿Sí? Simplemente esto es 150 dividido 2 y finalmente es igual a 75 grados. Por lo tanto, la respuesta es la C. Muchachos, ¿se entendió? Sí.